vamos a tener funciones derivadas de funciones no compuestas y derivadas de funciones compuestas, ¿sí? Para derivar ambas funciones, ambos tipos de funciones, ¿no? Usamos las propiedades de las derivadas, ¿no? Y para derivar funciones compuestas, utilizamos las reglas de la cadena, ¿no? Claro, entonces, podemos también derivar funciones no compuestas aplicando las reglas de la cadena. Claro que sí, puedes derivarlo, ¿no? Pero no es necesario, ¿sí? Pero es una forma general, ¿no? Entonces, tenemos a derivar de funciones no compuestas y a derivar de funciones compuestas. Cuando enfrentemos derivar de funciones compuestas, aplicamos, ¿qué? Regla de la cadena. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nuevamente también reiteramos que si tenemos funciones o derivadas de funciones no compuestas, es cuando la variable x independiente, o la variable independiente x, se encuentra solito. No está multiplicado por un coeficiente, no tiene un signo negativo, tampoco podemos decir que esté elevado a una potencia. ¿Listo? Es ahí muy claro. ¿Sí? Entonces, comenzaremos por este lado. Derivaremos funciones no compuestas y para eso vamos a proponer un pequeño ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna consulta que tenga? ¿No hay consultas? Vamos a poner calcular y, ¿no? La primera deriva, ¿no? Entonces, y es igual a 4 por la función seno de x, ¿ya? Más e a la x por seno de x. Ahí está, ¿no? Comenzaremos con eso. Y le vamos a dar solución. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. A ver, copien entonces este pequeño enunciado. Muy bien, entonces, nos pide calcular y', nos está pidiendo la primera derivada de esta función, ¿no? Estamos usando la notación de Lagrange, ¿no? Y', o la denominada y', ¿no? ¿Listo? Entonces, acá vamos a tomar en cuenta todas las propiedades que nos indican las derivadas, ¿no? Cuando se presentan una constante, cuando se presenta una constante por una función, cuando se presenta la suma, ¿no? Derivar una suma, derivar un producto, derivar un cociente, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, vámonos a eso. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, vamos a aplicar la primera derivada a ambos números. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y es igual a 4 por la función seno de x más un e a la x por la función seno de x. Si ustedes se darán cuenta, o pueden saltar a la vista, esta función es una función no compuesta. ¿Por qué? Observen, acá x está solito, la exponencial es elevada a la potencia x nada más. X nada más, ¿no? X. Esta exponencial x. Seno de x no. No está un signo negativo, no hay un signo negativo, no está elevado a la potencia, no está acompañado por un coeficiente, ¿sí? Tampoco está sumado o restado por cualquier constante. ¿Se dan cuenta? En x, ¿no? Muy bien, entonces, de ahí ya nos podemos dar cuenta nosotros que estamos derivando funciones no compuestas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, vamos a aplicar ya la primera derivada a ambos, ¿no? Así también podemos hacer, no hay problema. Entonces, vamos a decir, vamos a. Entonces, ¿cómo podemos hacer directamente? Así, y' y a todo esto vamos a
ponerlo prima. Ahí está, ¿no? Como ya hemos aplicado, vamos. Listo, ya está. Observen, acá tenemos la suma de dos funciones. Entonces, vamos a derivar la suma de dos funciones. Y las propiedades de las derivadas, ¿qué nos decían? Cuando tenemos la derivada de suma de funciones, eso es igual a la suma de las derivadas. ¿Se acuerdan? Vamos a anotar de todas maneras. ¿Listo? Vamos a poner luego, por ejemplo, una función u más b, ¿no? Primo. ¿No? ¿Esta qué es igual? La derivada de la suma de funciones es igual a la derivada, a la suma de las derivadas. Ahí está. Es como para nosotros fuese, u sería 4 seno de x y b sería e a la x por seno de x. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces continuamos. Tenemos y' va a ser igual a 4 por la función seno de x, todo esto, más una e a la x por una función seno de x, todo esto. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Ahora observen. Observen esta parte. Tenemos que derivar esta función y esta función. ¿Listo? Entonces, observen esta parte. Muchas veces para poder derivar funciones, ¿no? Cuando son extensas, entonces lo que tenemos que hacer es hacer unos cambios de variable. Por ejemplo, denominar una función f1 a esta una f2, etc. ¿No? Claro, en este caso la función es pequeña, no hay necesidad. Podemos estar derivando. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio posteriormente, de tal forma que se nos presente esa situación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para derivar esta función, observen. Tenemos una constante por una función, que es la función seno de x. Entonces, ¿qué nos decían las propiedades de las derivadas? Por ejemplo, si tenemos la función c o la función u, ¿no? Ahí no casi no se nota muy bien, ¿no? Vamos a escribir más grande. Y con rojito. Tenemos a una constante c multiplicada por una función u, ¿no? Y esto lo tenemos que derivar, ¿no? Lo tenemos que derivar. Entonces, ¿cómo sería la derivada? La constante c sale de la derivada, ¿sí? Y solo derivamos u, ¿no? Sí, solo derivamos u. Ahí está. Y solo derivamos u. Eso es lo que tenemos que aplicar acá. Nunca se olviden de esta pequeña. Nunca. Tienen que meter eso en la cabeza. ¿Ya? Otra cosa es que la derivada de una constante es cero. Cuando solamente hay constante. Y no está multiplicada por una función. Cuando C, una constante cualquiera, está multiplicada por una función, la constante sale de la función y derivamos solamente la función. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aplicaremos acá. Tenemos y' es igual a 4 sale de la derivada y derivamos seno de x, ¿no? Lo estamos haciendo más. Acá, compañeros, ¿no? Primero lo vamos a mantener de tal forma que podamos derivar de igual, ¿no? Ahí está. Observen muy bien esta función. Esta ya no funciona. Esta otra función no. Tenemos la multiplicación de dos funciones de distinta naturaleza. Es decir, e a la x es una función de una familia y la función seno es de otra familia. Entonces estamos multiplicando dos funciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá tenemos que derivar, ¿no? Un producto de funciones, ¿sí? Entonces, aplicando las propiedades de la derivada. Claro, no hay una relación directa orientada, ¿no? Para derivar estas dos funciones. Nosotros tenemos que derivar aplicando las propiedades de las derivadas. Entonces, ¿cómo es eso? Ya hemos hecho de la suma. Ahora haremos del producto. Tenemos u por b. Dos funciones, ¿no? U por b. Ahí está, ¿no? Acá claramente vamos a sacar, vamos a poner que u, b
son funciones, para que sea bien claro. Son funciones. Ahí está. Entonces, ¿cómo es esto? La derivada de un producto de función. Deriva el primero por el segundo sin derivar, más no derivo el primero por la derivada del segundo. Ahí está, es la propiedad, ¿no? Entonces, esto tenemos que aplicar en nuestra función. Para nosotros, U sería nuestra función e a la x y B sería la función seno de x, ¿no? Ahí está. Entonces aplicaremos, ¿no? Aplicaremos lo equivalente. Muy bien, vámonos a eso. Y otra cosa, vamos a poner igual 4. La derivada de la función seno, eso sí es fácil, ¿no? Ese sí es fácil. Coseno. Claro, es coseno, no hay ningún problema. ¿No? Ahí está. La función seno es la función coseno de x más. Ahora sí derivamos aplicando su propiedad. La derivada del primero, así vamos, derivada del primero, por el segundo sin derivada, más, no derivo el primero que es el x, por la derivada del segundo. Ahí está, ¿no? Continuamos, y ahora sí está más fácil. 4 por el coseno de x más la derivada de e a la x. E a la X. La misma e a la x. Es decir, no se pierde, ¿no? Seno de x más e a la x por la derivada del seno es coseno de x. ¿No? Podemos simplificar al máximo. Agrupamos este con este. O mejor, los dos nos conviene. ¿Eh? Podemos hacer de cualquier forma, ¿no? Al final el resultado es el mismo. Podemos factorizar e a la x de esta función. El coseno de x más el coseno de x. ¿Listo? Han observado que hemos derivado funciones no compuestas, ¿no? ¿Listo? Hemos ido rescatando algunas propiedades de las derivadas. De acá. ¿Listo? Muy bien. Ahí está, ¿no? Muy bien, Choco. Ahí está la derivada. ¿Tienen alguna consulta, duda? ¿Tienen alguna consulta, duda, compañeros? A ver, manifiéstense. Auxiliar, buen día. Disculpe una consulta. Díganme. Bueno, más que todo por notación, ¿no? Al principio usted puso en paréntesis al principio del ejercicio y puso como cuando alteramos con multiplicación todo el ejercicio, así, como derivada. ¿Eso se tendría que hacer correctamente por notación, así? Auxi refiere a que, digamos, al principio usted puso algo de, no sé si recuerda que al principio puso dos barritas y entre, bueno, un paréntesis y el signo de derivada, que era una comillita. Ah, no, o sea, me estaba haciendo Tendría aplicar que la hacer eso. derivada a ambos miembros, Si dice, ¿se tiene que ¿no? hacer eso o no? A eso se refiere. No, o sea, es, bueno, ya, esta parte lo voy a borrar. Ya, esa parte. Claro, o sea, lo que tú me estás diciendo, lo que me estaban diciendo, estos son, ¿no? Esto es lo que me están diciendo. Lo que estamos haciendo acá, lo único que estoy diciendo es que estamos aplicando la derivada a ambos miembros. Claro, tú ya sabes que vas a derivar, entonces aplicaré la primera derivada. Claro, pero tienes que afectar a todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, directamente aquí ya habríamos hecho, a ver, tenemos y igual a 4 por la función seno de x más e a la x por la función seno de x. Claro, esa es la función. Yo quiero derivar, entonces, claro, varía bien prima, ¿no? Entonces acá voy a derivar la suma de dos funciones, ¿no? Entonces derivo el primero, sería 4 por la función coseno de x. Estoy suponiendo que estoy aplicando la derivada a toda esta expresión.
Lo único que he hecho acá es indicar que estamos aplicando la derivada a ambos miembros, a este y a este, ¿no? Entonces acá claramente se puede observar que hay una suma de funciones, ¿no? Sería, la propiedad de la derivada sería aplicar la suma de la derivada de dos funciones es la suma de las derivadas. O sea, acá igual derivo, ¿no? Derivo el primero por el segundo sin derivar, más e a la x por el segundo con derivar, que sería el coseno. O sea, lo único que estoy haciendo acá es suponer que yo ya he aplicado la derivada. Ese es de acá. Lo que estamos haciendo acá es de forma ordenada, ¿no? Cosa que nos podamos ubicar. Puedes hacerlo de esta forma o puedes hacerlo de esta forma. Cualquiera. ¿Listo? No es necesario. No es necesario. ¿Ya? Yo, para hacerlo de esa forma, lo que estamos haciendo es de forma ordenada, ¿no? Para que ustedes también se den cuenta, ¿no? Porque cuando tenemos la función, ¿no? Entonces, que evidentemente se observa la derivada de la suma de dos funciones. Aplicamos propiedades, los separamos. Luego hacemos esta operación y es de forma ordenada. Eso es más que todo lo que les quiero mostrar. ¿Ya? Pueden hacer así, ya, pueden hacer, bueno, si en el caso que ya lo entiendan dominante, pues lo hacen directamente. A ver. Ya. A ver, ¿hay otra consulta? ¿Hay otra consulta, compañeros? Antes que pasemos a funciones o derivadas de funciones, ¿no? Como compañeros, hay varias formas en las matemáticas, por eso es la parte bien bonita, la matemática, ¿no? Puedes usar cualquier método, ¿no? Que sea aplicable al ejercicio para poder resolverlo. Tú puedes ordenártelo de tal forma que lo entiendas bien para sacar un resultado correcto, digamos. Pero si lo dominas correctamente, no es necesidad que haga esto y paso, ¿no? Esas son cosas que uno ya mismo ya lo tiene en su mente, ¿no? Como decir, ya domina el tema, ¿no? Por ejemplo, también ustedes se dan cuenta, estamos utilizando una notación, que es la notación de Lagrange, ¿no? Es con y primas, y segunda, y tercera, y tercera, y cuarta, y quinta, etc. También hay la notación de Leibniz, ¿no? La notación de Leibniz es la correcta, ¿no? Correcta. Es la forma más sencilla, podemos decir, de reconocer qué estamos derivando. Ya. Antes que pasemos a las derivadas de funciones compuestas, tenemos que tomar bien en cuenta quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente, ¿no? Pues la variable dependiente para nuestro cálculo 1 va a ser la variable y x va a ser la variable independiente. En física, ¿ustedes cómo usan? A x lo llaman como variable dependiente y a t la variable independiente. La variable t es el tiempo, una variable por excelencia que es independiente, ¿no? Porque al tiempo nadie lo va a tener, pues es independiente, ¿no ven? Entonces, acá, y es la variable dependiente y x la variable independiente. ¿Qué me está indicando el y'? Y', como hemos dicho que en cálculo 1, indica la primera derivada con respecto a la variable x. Entonces, observen esta parte, ¿no? Esto lo vamos a tener en cuenta. Si y es igual a la función f de x, ¿no? Y es igual a f de x. Entonces, y', ¿no? Derivamos a ambos miembros, vamos a decir acá, ¿no? Podemos aplicar la derivada a ambos miembros, ¿no? ¿Listo? Como ustedes dicen. Tenemos f de x. Si ustedes se dan cuenta acá, claramente me está diciendo que y, ¿no? Y está en función de x, o sea, y depende de x, ¿no? Si derivamos hasta y', estamos derivando la función con respecto a la variable x, ¿no? Y estamos derivando con respecto a la función x. Esta notación es la notación primas, ¿no? O de Lagrange, ¿no? Matemático. Ahora, la otra notación para no confundir, digamos, por decir, y' también es lo mismo, es la derivada de y con respecto de x. Y si ustedes se dan cuenta acá que esta notación me está demostrando claramente que
estamos derivando y con respecto de x. Y es la notación de Leibniz, ¿no? La notación de Leibniz. ¿Listo? Hay también la notación de Newton, ¿no? Y es lo que ustedes manejan en física, ¿no? Y puntito, y dos puntitos, ¿no ve? X dos puntitos, es la notación de Newton, eso en física, ¿no ve? Claro, porque ese puntito que hay, por ejemplo, y puntito, ahí, me está indicando que estoy derivando con respecto de la variable independiente que es t, tiempo, ¿no ven? Eso me está diciendo. ¿Listo? Entonces, manejaremos claramente nuestras notaciones. Claro, la mejor notación es esta de acá, porque me está indicando que la derivada de y estamos derivando y con respecto a la variable x. ¿Listo? Tenemos que saber bien interpretar lo que son las notaciones. ¿Listo? Por el momento nos quedamos con y. Observen esta parte de acá. Si tengo y' es la derivada de y con respecto a la variable x. Ahí está. Vámonos a las derivadas de orden superior. Podemos decir y segunda es igual. Derivada de y dos veces, ¿no? Observa, a ver, voy a anotar primero. ¿Cómo se lee? La derivada segunda de y con respecto a la variable x dos veces, ¿no? O nuevamente. La derivada segunda de y con respecto a la derivada de x dos veces. De esa forma. Si fuese 3, la derivada tercera de y con respecto a la variable x, 3 veces. ¿No? ¿Se ha entendido cómo hemos interpretado las derivadas? ¿Listo? ¿Listo, compañeros? No se hagan problema, un poquito de problema con la notación, ¿no? Al inicio, lo único que estoy haciendo es yo de indicarles de forma ordenada, ¿no? Es lo que queremos hacer, ¿ya? Claro, cuando ya estén cracks, van a tener que derivar directamente, ¿no? Sin necesidad de hacer esos pasos, ¿no? Muy bien, entonces voy a borrar, ¿no? Borro. Voy a borrar la pizarra. ¿Tienen alguna consulta? A ver si tienen alguna consulta. Sí, una consultita. Si digamos tuviéramos que derivar, por ejemplo, coseno de menos x, entonces al derivar no se alteraría el menos x. Ya, muy bien. Claro, ya estaríamos entrando a la parte de derivadas de funciones compuestas. Yo les dije, cuando estamos derivando funciones no compuestas, es decir, cuando x está solito siempre, no está acompañado por un signo negativo, no está multiplicado por un coeficiente, y tampoco se le va a dar una potencia, etc. ¿Lo ve? Entonces, cuando ya lo hacemos multiplicado por un signo negativo, ya hay una función compuesta. Es como decir, hay menos 1 por x. ¿No ve? Entonces, eso ya lo vamos a aplicar aplicando derivadas de funciones compuestas. Y otra cosita, cuando tú me has mencionado la función coseno, ¿no? De menos x, entonces, ¿qué sabemos de la función coseno? ¿Qué características tiene la función coseno? A ver. ¿Qué características tiene la función coseno? Que al derivar es menos. Claro, está uno, pero hemos hablado muy bien cuando hemos llevado funciones. La función seno de x, la función seno en forma general, era una función impar. Y la función coseno era una función par. Es decir, si tú me estás diciendo coseno de menos x, es lo mismo que decir coseno de x, porque se lo absorbe el signo. ¿No ve? Porque coseno es una función par. ¿No ve? Ya, pero como tú dices, por ejemplo, tú tienes esta función, ¿no? Por ejemplo, una función f de x de la función coseno de menos x, así, ¿no ves? Es lo que me estás diciendo. Claro, aquí ya estás observando la que es una multiplicación por signo negativo. Ahí ya tengo que aplicarse la de la cadena. Observen que acá x ya está acompañado. Cuando no está acompañado por nadie, es una función no compuesta. ¿Sí? Es como si ustedes van, si tú vas solito, digamos, te sales de tu casa, te vienes a la universidad y vas solito, ¿no ves? Solito estás. Entonces, eres alguien que eres solitario, estás solito. Pero si te viene tu amigo o a la amiga, o que sea, entonces ya te estás componiendo entre más personas. Entonces ya tienes dos personas,
Si ya te has compuesto de tu vida de 2 personas, ¿no? Entonces, digamos, es como el pasaje. Cuando tú vas solito, pagas un pasaje para ti solito, ¿no? Y cuando ya van 2 personas, por ejemplo, ya no vas a pagar pasaje, vas a pagar 2 pasajes. Entonces, para ir moverte, tienes que pagar ya 2 pasajes. Cuando estás solito, son 3 pasajes. Hay diferencia, ¿no? Es como la derivada. Cuando X está solita, puedes derivarlo directamente como función no compuesta. Pero si ya estás acompañado, no puedes derivar como fuese una función no compuesta. Tienes que derivar como una función compuesta, ¿no? ¿Listo? Entonces, vámonos a eso. Vamos a entrar a las funciones compuestas. ¿Ya? Entonces, como les dije inicialmente en la clase, para derivar funciones compuestas, tenemos que aplicar regla de la cadena, ¿no? También puedes derivar, ¿no? Derivar funciones no compuestas mediante regla de la cadena. Igual puedes, igual te va a salir el resultado, ¿no? Es como si es una forma general aplicar regla de la cadena para derivar cualquier función, ¿no? Listo, muy bien. Vámonos a eso. Derivada de funciones compuestas. Para eso vamos a hacer la pequeña notación. Vamos a poner derivada de funciones compuestas. ¿Listo? Derivada de funciones compuestas. ¿Listo? ¿Cómo era nuestra notación de composición? Tenemos f, ahí está, f, vamos a componerlo con una función, por ejemplo, g de x. Ahí está. ¿No? Y lo que queremos calcular nosotros es derivada, ¿no? Derivada. Eso queremos calcular, ¿no? Muy bien, eso queremos calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a identificar como una regla mnemotécnica a f, esta f, como la función externa. Dentro de f hay la función g de x, ¿no? Entonces, vamos a derivar de afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero derivamos f, ahí está, manteniendo su argumento que sería g de x. Ahí está, manteniendo g de x. Por, ¿no? Ahora sí derivamos lo que está dentro, la función interna, que sería g de x, o su argumento. Ahí está. Claro, tenemos que seguir echando, y la derivada de x es 1. Es como estamos derivando. La derivada de x con respecto de x es 1, ¿no? Entonces, esto es 1. Por lo tanto, no hay necesidad de anotar. Ahí está. De esa forma es como derivamos funciones compuestas. Observen, vamos a hacer un pequeño ejemplito, pequeñito nomás, para veamos el ejercicio. ¿Vale? Por ejemplo, tengo f de x, por ejemplo, una función f de x igual a la función coseno de x al cuadrado, por ejemplo. Ahí está. Observen que x ya no está solito. Ya se ha ido con su acompañante, que está repetido 2 veces. Es como decir, tienes a tu dupla, ¿no? Tienes a tu gemelo y tú tienes tu gemelo y los dos forman un cuadrado, ¿no? Ya tienes 2. Entonces, acá ya no puedo aplicar derivadas de funciones no compuestas, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué es lo que hacemos en funciones no compuestas? Si tenemos una x a la n, su derivada aquí igual, n baja y x elevado al exponente n menos 1, nada más, ¿no? Tenemos una raíz cuadrada de x, su derivada aquí es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, así simplemente, ¿no? Hemos derivado la función e a la x. Su derivada era la misma e a la x. Hemos derivado la función seno de x. Su derivada es la función
coseno de X. Vamos a derivar la función, a ver, esto vuelve a anotar solo. Coseno de X menos la función seno de X. Estos son los que son las derivadas de funciones no compuestas, porque X aquí está solito. X solito, X solito, X solito y X solito. Por ende, sus derivadas son X solito, X solito, X solito, X solito y X solito. Ahí están, son las derivadas de funciones no compuestas. ¿No ve? Ahí. Cuando solamente hay una X. ¿No? Muy bien. Estos son por parte de las derivadas de funciones no compuestas. Hemos usado la función e a la X. Hemos usado la función seno de X. ¿No? ¿Listo? Y obviamente aquí tenemos que aumentar la derivada de una constante es C. ¿No? Y también tenemos que notar que C por X, por ejemplo, su derivada de C por X, C sale de la derivada y la derivada de X es 1. ¿Listo? Muy bien. Ahí está, se los pusimos la derivada de funciones no compuestas. Es lo que hemos estado utilizando hasta el anterior ejercicio. Pero ¿qué pasa cuando X ya no está sólido? Ah, ahí es el detalle. X ya no está sólido. Ya está multiplicado a una potencia, ¿no? Puede estar multiplicado por un coeficiente, por un signo negativo, o puede estar sumado o restado a una constante. Entonces, cuando ya sucede esas situaciones, entonces ya no tratamos de funciones no compuestas, sino más bien de funciones, perdón, de funciones no compuestas, más bien estamos tratando de funciones compuestas. ¿Cómo aplicamos? Regla de la cadena. Entonces, esto es nuestra famosa regla de la cadena. Vamos a poner nuestra regla de la cadena. Compañeros, nunca se olviden de la regla de la cadena. Ahí está, se los presento. Muy bien, ¿no? Tienen que derivar de esa forma. Siempre empezando de afuera hacia adentro o la función externa hacia la función interna. De afuera, ¿quién es primero que vamos chocando de este lado? A F, derivamos F, manteniendo su argumento. Por, ¿quién sigue? G. Derivamos G, ¿no? ¿Ya? Aquí se ha desaparecido. Vamos a meter muy bien esto. Así y así. Ahí, no. ¿Quién primero se choca? F. Manteniendo